Pausó por unos segundos, luego miró a el loco y deliberó antes de decir: en épocas recientes, la cantidad de actividades de organizaciones secretas ha visto un incremento. De hecho, están apareciendo nuevas organizaciones secretas. Algunas han alcanzado una escala con un buen número de villanes. ¿Intentas preguntarme la razón? Ni he ganado acceso a información acerca de organizaciones ilegales. Meramente sonrió sin comentar las noticias del colgado. Cambió el tema y dijo vagamente: un antiguo poder está por levantarse de su reposo. Por ejemplo, el poder representado por el cuaderno de la familia Antígenes. ¿Con qué eso es?, murmuró Alger para sí mismo, como si recordase algo. Klein miró al colgado y Justicia y luego dijo con una sonrisa: si no hay más que compartir, entonces terminemos la asamblea de hoy aquí. Como desee. Se levantaron a la misma vez. Movió su dedo y rompió su conexión con las estrellas. Observó cómo las dos figuras se desvanecían del magnífico palacio. Se levantó y se dio la vuelta hacia el espaldar de su asiento, el cual también era el asiento de honor de la mesa de bronce. Miró al símbolo. Radiantes estrellas formaban un extraño símbolo. No era algo que coincidiese con nada de su entendimiento actual del misticismo. Lo observó de cerca antes de identificar el ojo sin pupila, un símbolo que representa la discreción. También vio líneas contorsionadas que representaban cambio. Cada uno de los símbolos estaba sin una porción y estaban superpuestos unos con otros, creando un nuevo símbolo. Un secreto incompleto y un cambio incompleto. ¿Qué tenemos cuando los unimos? Frunció sus cejas y murmuró para sí, sin poder encontrar una respuesta. Retrajo su mirada y caminó por el antiguo y magnífico palacio. Sus ojos escanearon cada esquina. Antes, cuando me imaginé de forma casual este lugar, fue un mero concepto. No describí la forma, asientos o la mesa. ¿De dónde proviene el diseño? ¿La mejor opción? ¿El primer prototipo? ¿O son un reflejo de la realidad? De repente tuvo una pregunta que había dejado antes mientras observaba el palacio. Suspiro: tengo que decir que aunque soy un guerrero del teclado, me falta experiencia en muchas áreas. Tampoco soy lo suficientemente observador, hasta el punto en que apenas ahora me doy cuenta de esa pregunta. Con tal autorreflexión, hizo un serio esfuerzo por examinar cada rincón del palacio, pero no encontró ninguna otra cosa viviente o algo extraño. No se atrevió a aventurarse a lo más profundo, ya que parecía ser una tierra ilusoria sin fronteras. Temía perderse por completo. Wow, este lugar en verdad está lleno de misterios. ¿Quién sabe si habrá algunos cambios en esta área cuando me vuelva más poderoso?, suspiró. Liberó su espiritualidad y se envolvió con ella, haciéndole sentir el apuro de una caída. Todo pasó con rapidez. Todo tipo de ilusiones se rompieron. Traspasó la niebla gris y vio la realidad. Vio la mesa, cortinas y ropas en su habitación. Bakeland, Emperatriz Sparrow. Audrey vio la vieja pintura colgada en la pared. Sintió la suavidad que la almohada de plumas bajo su cabeza proporcionaba. No se levantó de inmediato. En su lugar, recordó con seriedad lo ocurrido durante la asamblea, como si estuviese observando una obra que ya había visto. Sir Loco tenía cierta confianza en su tono cuando nos dijo que intentáramos el ritual y nos dio las descripciones del misterioso gobernante, el rey de amarillo y negro. Confianza. Exhaló mientras analizaba eso en silencio, su cuerpo un poco tembloroso. Olvídalo, ya que no puedo luchar, no hay necesidad de pensar mucho en eso. Sir Loco siempre ha parecido amigable. ¿Debería ser una entidad que tiene respeto por el orden? Su humor mejoró rápidamente. Pensó acerca de su actuación y la reducción de los efectos secundarios de la poción. Tarareó con tono alegre y se levantó de la cama. Caminó hacia la puerta y ajustó su estado mental, regresando a su estado de espectador. Al abrir la puerta de la habitación, vio a la sirvienta pasando. Cuando vio los viejos callos en sus manos, las marcas en su cara y otros detalles similares, pudo deducir muchas cosas de esas observaciones. En ese punto, tuvo una extraña sensación. Con rapidez se dio la vuelta para ver al oscuro rincón del balcón. Vio a su Golden Retriever, Susie, sentada allí, observándola silenciosamente, justo como ella observó a la sirvienta.
Diosa mía. Sus labios se torcieron y suspiró. Tenía muchas ganas de ocultar su rostro. En el mar de Sonia, en los altamente protegidos cuarteles del capitán. Alger se levantó y notó que nada había cambiado a su alrededor. Era como si nada hubiese sucedido. Suspiró y se dijo, ¿una existencia antigua? Klein, quien había salido del ritual, abrió las cortinas. Sacó su libreta y comenzó a escribir de nuevo. Recordó los contenidos del diario del emperador Russell, esperando reforzar la memoria a través de la escritura y prevenirse olvidarlo en el futuro. Releyó las notas varias veces después de que terminó de escribir. Finalmente, las rompió y las incineró. No debería olvidar los puntos más relevantes si hago esto una vez a la semana. Pero con el tiempo y el incremento en la complejidad de las misiones. Qué desafortunado, por los momentos no tengo mejores ideas. No he aprendido ninguna criptografía. Se calmó y estiró su cuello. Planeaba dirigirse al club de adivinación. Un vidente era definido diferente por distintas personas. Nadie podía decir que los métodos de otro estuviesen mal. Así que, Klein, que no sabía qué tipo de vidente se ajustaban a los requerimientos de la poción, solo podía corregirlo a medida que experimentaba para asegurarse de cuál era más apropiado. Capítulo 62. La sugerencia del vidente. Antes de dejar la casa, se tomó el tiempo para limpiar su traje y sombrero de forma meticulosa con un cepillo y un pañuelo. Luego, lavó su camisa blanca, cambiándose a una camisa de línea junto con el único abrigo decente. Entonces caminó con ligereza a la calle. Primero, el vestido de Melissa. Luego, el traje de Benson. Solo entonces puedo considerar un segundo traje para mí. El dinero nunca es suficiente. Además, tenemos que ahorrar para comprar platos de porcelana para recibir a nuestros huéspedes. Más el dinero que tengo que ahorrar para comprar la variedad de materiales relacionados al misticismo. Se sentó en el carruaje público y tomó nota del estado financiero del hogar. Mientras más cuentas sacaba, más sacudía su cabeza. Reconoció que necesitaría al menos un año para permitirle a su hermano y a él mismo vivir como una familia de clase media. Desde luego, eso es sin tener en cuenta promociones y aumentos salariales. El carruaje público condujo por las calles y se detuvo al frente del club de adivinación en la calle House. Se ajustó su sombrero negro y bajó del carruaje. Caminó por la familiar calle y entró al club localizado en el segundo piso. Entonces vio a la bella brunete, Angélica. En sus ojos había un leve indicio de enrojecimiento, pero lucía extremadamente relajada. Levantó su mano para tocar su glabela con suavidad y examinarla cuidadosamente. Encontró que la oscuridad en lo profundo de sus colores se había dispersado en gran medida. Había sido reemplazado por un blanco solar. Después de ingresar, se acercó, se quitó el sombrero y sonrió. Madame Angélica, hoy es un hermoso día, ¿no es así? Angélica alzó su cabeza y estuvo impactada por un momento. Luego se calmó y dijo, eres justo como el gato del señor Vincent. No haces ningún sonido mientras caminas, ¿no te das cuenta? Jejeje. Olvidé que eres un adivino hábil leyendo rostros. Pausó, luego se mordió gentilmente su labio antes de inclinarse. Gracias. Gracias por su sugerencia de ayer. Me siento mucho mejor. No he estado así de relajada, feliz y contenta en un año. Tras escucharla mostrar su sincera gratitud, Klein fue infectado con la alegría y la felicidad que ella tenía. Las comisuras de sus labios se levantaron y dijo, es un placer. Mientras hablaba, pudo sentir que su espiritualidad se relajaba y se tornaba más viva. ¿Es esto lo que la poción de vidente quiere? ¿Un vidente que realmente pueda ayudar al interesado? Tocó su glabela como si estuviese pensando antes de tocarla 2 veces. Había que decir que la acción de activar y desactivar su visión espiritual le parecía insuficientemente imperceptible. Sin embargo, el problema era que aún no había pensado en una mejor solución. Como solo se volvió un vidente recientemente, su espiritualidad aún no alcanzaba su límite y lo mismo se aplicaba a su maestría. Por ende, no parecían haber muchos lugares adecuados para un interruptor de activación para su visión espiritual.
la glabela era la mejor opción por mucho. Cuando me convierta en un verdadero vidente después de digerir la poción por completo, debería de ser capaz de diseñar una forma de activación más imperceptible. Asintió y caminó hacia la puerta de la sala de reuniones entreabierta. ¿Café o té?, preguntó Angélica apresuradamente. Café, Desi contestó. Planeaba probar todas las bebidas que el club de adivinación tenía para ofrecer. Entonces, vio que se encontraban 6 o 7 miembros presentes, pero no estaba Anna Vincent, quien casi siempre estaba. El señor Vincent no está aquí. Se detuvo e hizo una pregunta pasajera. Angélica fue tomada por sorpresa y dijo: el señor Vincent no viene todos los días. Aceptó una invitación para dar una clase a una organización de adivinación en el puerto en Matt. ¿Lo está buscando? No del todo. Solo tenía curiosidad. Después de todo, lo he visto cada vez que he venido, negó con su cabeza y sonrió mientras tanto. Se percató de una cara familiar entre los 7 miembros presentes. Glassis, quien le había hecho una adivinación, estaba presente. Estaba leyendo una información en la mesa con su anteojo cuando de pronto sintió que alguien lo miraba. Alzó su cabeza y miró. Una obvia alegría cubrió su rostro mientras se arreglaba con ambas manos y se levantaba. Se apresuró hacia Klein y se detuvo frente a él. Buenas tardes, señor Moretti. Me he estado preguntando si asistiría hoy. Escuché de Angélica que usted no es un doctor, sino un adivino que es hábil leyendo rostros. Klein sonrió. Eso no es en lo único con lo que soy hábil, señor Glassis. ¿Ya no se ve plagado por su enfermedad? Pinchó su frente y tocó su glabela 2 veces. Notó que los colores de la salud de Glassis habían regresado a la normalidad. Sí, estaba muy arrepentido por no tomar su sugerencia en ese entonces. Por suerte, hay un muy asombroso apotecario cerca de mi hogar. Le dio a mi esposa una medicina mágica la cual me trajo de vuelta de la muerte, dijo emocionalmente. Como casi miembro de los halcones nocturnos, preguntó por interés ocupacional: ¿un muy asombroso apotecario? ¿Medicina muy mágica? ¿Mágica? ¿Qué tan mágica? ¿Está en el rango de Villandes? Dijo que era un tipo de medicina folclórica de Lembor. En resumen, me ayudó mucho con mi enfermedad, contestó sin notar nada extraño con la pregunta. ¿Apotecario de medicina folclórica? Tocó su glabela como si estuviese pensando. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se queda? Como sabes, incluso un adivino no puede garantizar que permanecerá con plena salud todo el tiempo. Quizás, necesitaré ir a comprar algunas medicinas en el futuro. Aprendió de su profesor y compañeros de clases que el sistema actual de salud en ese mundo estaba en estado naciente. Casi no había curas para muchas enfermedades, por lo que los medicamentos mágicos y los apotecarios milagrosos aún controlaban el mercado. No había daño en conocer más, ya que un día podría ser muy útil. Glassis contestó con honestidad: su nombre es Lawson Darkpate. Tiene una pequeña tienda en la calle Vlad 18 del municipio este, llamada Tienda de Hierbas Folclóricas de Lawson. Gracias, recordó y habló con sinceridad. Glassis se dio la vuelta y lo invitó a que se sentase a su lado. En ese momento, Angélica se aproximó a servir el café que preparó. Comparado al café Villasur, el café Desi es más fragante, pero tiene un sabor inferior. Bebió un sorbo y lo saboreó por un momento. Glassis deliberó con rapidez sus palabras al ver que Klein bajaba su taza de porcelana. Señor Moretti, ¿puedo pedirle una adivinación? Le pagaré de acuerdo con el precio que disponga. 8 peniques bastan. No incrementaré el valor de la nada, estaba esperando que alguien solicitase sus servicios de adivinación. ¿Vamos a una habitación para la adivinación? Muy bien. Topacio. Glassis guió con mayor familiaridad. Después de entrar en la sala de adivinación y cerrar la puerta, Klein se sentó en la larga mesa. Preguntó con un tono serio: señor Glassis, ¿de qué le gustaría que fuese la adivinación? Tengo una oportunidad de inversión, pero la cantidad de dinero envuelta es inmensa. Si falla, será un duro golpe para mí y mi familia. Deseo saber si será una inversión exitosa voluntariamente, añadió información.
He usado cartas de tarot para adivinar anteriormente. Una adivinación después de purificar mi alma. El resultado fue bastante bueno. Sí, hice la interpretación yo mismo, pero no violé los principios de esos símbolos. Pensó y preguntó con curiosidad, ¿puedes decirme más? Sería genial si pudiese describirme toda la situación una vez más y darme su información de nuevo. Además, sería mejor tener la información de la otra parte. Haremos una adivinación de astrolabio. Muy bien organizó sus palabras y dijo, cuando el señor Lanebus examinó la cordillera de la montaña Ornasis, descubrió una gigantesca mina rica en hierro de alta calidad. Utilizó todos sus ahorros para comprar esa tierra y contrató a una compañía profesional para supervisarla. El resultado fue devastador. Ya que carece de los fondos necesitados para el subsecuente desarrollo, por lo que formó una compañía de metales e intenta solicitar un préstamo al banco usando el proyecto. Al mismo tiempo, también publicará un número correspondiente de acciones para aumentar el capital inicial. El plan aún está en su estado preparatorio y promete un jugoso retorno. Klein, quien había estado leyendo el periódico recientemente, también era un experto en historia. Sabía que también había acciones en ese mundo. También sabía que el concepto de acciones provenía del emperador Russell. Sí, de nuevo él. Durante la colonización del continente sur, había fundado la compañía Ciberon y resolvió con éxito los asuntos financieros de la nación al aumentar los fondos del público a través de la publicación de acciones. Como tal, tuvo la ventaja de la colonización. Ya que las ganancias eran buenas, ese desarrollo continuó. Por ejemplo, había acciones de vías, minería, desarrollo de vapor entre muchas otras. Hubo algunas que tuvieron éxito y otras que fallaron. Por ende, catalizó la formación de grandes organizaciones como la Casa de Cambio de Buckland. Aparte de eso, el emperador Russell había creado bonos nacionales, unidades de confianza y otros productos financieros. El primero se había convertido en la forma más estable de inversión, con un retorno del 4 a 6% de interés. Recordó que Benson mencionó una vez que, si pudiese heredar 3.000 libras, ya no habría más necesidad de trabajar duro. El interés estable anual de 5% resultaría en un ingreso anual fijo de 150 libras, más o menos lo equivalente al ingreso anual actual de Klein. Eso es conocido como capitalismo rentable. Suspiró y preguntó con cuidado, ¿está seguro de que no hay nada malo en eso? ¿Lanebus es confiable? He visto sus documentos de propiedad y el reporte de inspección. Tiene el sello del gobierno del condado de Sibelius y la verificación de una compañía profesional. Además, adentro de la oficina del señor Lanebus hay una foto grupal de él con Sir Duyvil el Mayor, asintió como respuesta. Foto grupal. Eso no significa nada. Klein, quien nació en la era de la explosión de información, había visto demasiados incidentes similares. No se creyó la historia por eso. Sin embargo, no importaba si él lo creía o no. Solo podía tomar una pluma y dibujar el astrolabio correspondiente de acuerdo al tiempo y la información, proporcionada por Gladys. Después de un rato, apuntó al astrolabio y dijo, deberías darte cuenta de que este será un emprendimiento fallido. Debajo de la cubierta floreciente hay un acantilado, un abismo. Mi adivinación sugiere ir alrededor de esto, recomendación, evitarlo. Gladys se mantuvo en silencio, su boca se abrió algunas veces antes de cerrarla. Unos minutos después, dijo con una sonrisa de arrepentimiento, lo consideraré detenidamente cuando regrese. Tras escuchar esa respuesta, solo pudo sacudir su cabeza con un silencioso suspiro. Se percató de la impotencia de un vidente. Un vidente solo podía dar sugerencias y no tomar decisiones por otros. Justo cuando los dos dejaron la habitación Topacio, Angélica se acercó y dijo, señor Moretti, alguien desea que le haga una adivinación. Cuando dijo eso, añadió con un susurro, no pidió mi recomendación. Ni siquiera revisó el álbum. ¿Se ha esparcido mi reputación? Desconcertado, se dio la vuelta hacia la sala de recepción. Capítulo 63. Interpretación de sueños. Avanzó unos pasos y vio al cliente. Estaba vestido con un traje negro formal y un sombrero de copa a la mitad.
Sostenía un bastón de madera con incrustaciones de oro y su cabello rubio corto se ensanchaba por los lados. Su nariz era de águila, como el pico de un halcón. El prometido de Anna. El Joyce Meyer que pasó por una terrible experiencia. Klein, que lo había visto en la adivinación de su sueño, saludó de inmediato con una sonrisa. «Buenas tardes, señor Meyer». «Buenas tardes». Señor Moretti. Joyce se quitó el sombrero y se inclinó a modo de saludo. «Gracias por el consejo que le dio a Anna. Ella no puede dejar de alabar lo milagroso que es». Se rió y dijo: «No cambié nada. Debería darse las gracias a usted mismo. Sin su determinación y su esperanza de un mejor mañana, no hubiese podido superar semejante calvario». Después del intercambio de halagos, no pudo evitar bromear internamente. ¿Eso cuenta como un lamebotas profesional mutuo? Sinceramente, todavía encuentro mi regreso con vida un sueño. Todavía no puedo creer que sobreviví una oleada tras otra de terribles calvarios. Sacudió la cabeza con nostalgia. Sin esperar respuesta, preguntó con curiosidad: ¿sabía quién era yo en el momento en que me vio? ¿Se debió a mi nariz única o porque adivinó que le visitaría? Tenía su información detallada. «Eso es suficiente para un vidente», respondió vagamente, comportándose como lo haría un charlatán. Joyce realmente estaba aturdido. Más de 10 segundos después, mostró una sonrisa. «Señor Moretti, deseo pedirle una adivinación». En el momento en que terminó su oración, de repente se dio cuenta de algo. El señor Klein Moretti se había dirigido a sí mismo como un vidente, no como un adivino. «Un vidente. Está bien, vamos a Topacio», señaló el camino. En ese momento, sintió que debería haber usado una túnica larga y negra. Intentó mantener sus palabras al mínimo para acentuar lo místico de un vidente. Joyce Meyer cerró la puerta detrás de él después de entrar en la sala de adivinación. Mientras observaba lo que lo rodeaba, Klein aprovechó la oportunidad para golpear su glabela 2 veces y activar su visión espiritual. Joyce se sentó y dejó su bastón a su lado. Se ajustó su corbatín y dijo con voz ronca: «Señor Moretti, deseo que interprete mi sueño». ¿Interpretación de sueños? Actuó como si estuviese dentro de sus expectativas, pero simplemente estaba pidiendo confirmación. Vio que los colores que representan la salud de Joyce eran opacos, pero ninguno de ellos significaba una enfermedad inminente. Los colores que simbolizan sus emociones eran predominantemente azules, y su oscuridad mostraba que obviamente estaba muy nervioso. Joyce asintió con seriedad. «He tenido el mismo sueño horrible todas las noches desde que llegó el alfalfa al puerto en Matt. Sé que esto podría estar asociado con el trauma de la terrible experiencia y que debería ir a ver a un psiquiatra, pero sospecho que no es un sueño común. Un sueño normal definitivamente tendría algunos detalles que son diferentes incluso si se repiten cada noche, pero este sueño es, por lo menos, constante en las partes que puedo recordar». Para un vidente, ese tipo de sueños son vistos como revelaciones dadas por lo divino, dijo Klein, medio consolador y medio explicando. «¿Me puede describir el sueño?». Joyce apretó los puños y se acercó. Pensó profundamente por un momento antes de decir: «Soñé que caía del alfalfa al océano». El océano era rojo oscuro, como si estuviese lleno de sangre podrida. Mientras caía, fui agarrado por una persona en el bote. No puedo identificarlo, pero sé que era muy fuerte. También me aferré a una persona en un intento por salvarla de caer al mar. Conozco a esa persona. Era un pasajero del alfalfa, Janice Kim. Debido a su peso y su resistencia, no pude soportar el peso y solo podía soltar mis manos y ver cómo era devorado por el mar de sangre. En ese momento, la persona sobre mí también soltó su mano. Agité mis brazos, esperando agarrar algo, pero no había nada. Solo pude caer rápidamente en picada. Entonces me despierto con horror, el sudor me cubre la espalda y la frente. Sostuvo su frente y la golpeó suavemente como si estuviese pensando. Luego organizó sus palabras y dijo: «Señor Meyer, pesadillas, pesadillas similares y pesadillas repetidas, todas son problemas psicológicos y tienen una fuente correspondiente. La misma pesadilla que se repite una y otra vez es un recordatorio de su espiritualidad.
también es una revelación dada a ti por lo divino. Al ver que Joyce aparecía confundido, elaboró: no tenga ninguna duda, la espiritualidad de una persona común también es capaz de recordarle cosas. No sé qué sucedió exactamente en el alfalfa, pero puedo ver que fue una tragedia de sangre y acero. Ha dejado un profundo trauma en usted. Al ver a Joyce asentir levemente, continuó: debe haber estado muy horrorizado, muy asustado en el bote. Es fácil para una persona perder sus habilidades de observación cuando se siente abrumada por emociones tan intensas. Por lo tanto, faltan señales que no debería haberse perdido. Eso no significa que no haya visto esas señales, sino que las ha ignorado, ¿comprende? Ignorado. En su subconsciente, en su espiritualidad, los detalles que se ha perdido están presentes de todos modos. Si lo que apunta hacia el detalle es bastante importante, entonces su espiritualidad le recordará en la forma de un sueño. Anteriormente, tuve un caso similar con un sentimiento, pero luego me di cuenta de que el diario estaba con Ray Beaver. Pero yo era más sensible y tenía una espiritualidad más fuerte. También tenía más conocimiento sobre el misticismo y, por lo tanto, podía hacer una deducción más rápidamente. Se detuvo por unos segundos y miró a los ojos de Joyce Meyer. El señor Janice Kim, a quien dejó caer en el mar de sangre, le pidió algo en el bote, pero al final no pudo escapar de su destino. Joyce agitó su cuerpo de forma poco natural. Abrió la boca varias veces antes de responder: sí, pero no lo compadezco. Quizás dentro de unos días o una semana, verá en los periódicos lo cruel y malvado que fue. Él violó y asesinó al menos a 3 mujeres y arrojó a un bebé al mar embravecido. También dirigió a un grupo de salvajes que habían perdido su racionalidad y masacraron brutalmente a los pasajeros y la tripulación del barco. Él era intrigante, fuerte y malvado. No me atreví, ni pude detenerlo. Solo habría perdido mi vida. No estoy dudando de lo que hizo, dijo, dejando en claro su postura. Luego explicó: pero su sueño me dice que se siente arrepentido y lo que siente. Cree que no debería haber soltado su mano en ese entonces. Ya que cree que matarlo fue un acto de justicia, entonces ¿por qué se siente arrepentido y lo lamenta tanto como para tener sueños recurrentes de que suelta su mano? Yo tampoco lo sé, negó con la cabeza, confundido. Klein cruzó las manos y las colocó bajo su barbilla. Intentó analizar la situación. Al incorporar lo que acabo de describir, parece que se han perdido ciertos detalles. Por ejemplo, cualquier cosa que Janice Kim mencionó, el contenido de su súplica, la forma en que se presentó, etc. No puedo recordar el incidente por usted, así que piénselo bien. No hay nada. Todo lo que pudo decir en aquel entonces fue: perdóname, me rindo, murmuró perplejo. No sabía exactamente qué sucedió, por lo que solo podía guiarlo según lo que entendía del sueño. Quizás sintió que Janice Kim era más útil vivo, que podía probar algo o explicar algo. Joyce frunció el ceño. Pasó un rato antes de que dijera: tal vez. Me sigue pareciendo que el conflicto que surgió en el alfalfa sucedió demasiado repentino y se volvió intenso, demasiado rápido. Fue como si el mal pasivo en el corazón de todos simplemente estallase incontrolablemente. Fue demasiado anormal, muy anormal. Quizás. Tal vez quise interrogar a Janice Kim, ya que actuó como si estuviese poseído por el diablo en primer lugar. De repente, tuvo un golpe de inspiración después de escuchar la descripción en sueño de Joyce. Habló misteriosamente con el tono único de charlatanes. No, esa no es la única razón. ¿Qué? Joyce parecía sorprendido. Cruzó las manos y levantó la barbilla. Miró fijamente a los ojos de Joyce y dijo con un tono lento pero fuerte: no solo encontró el asunto anormal, sino que también vio algunas cosas que no tomó en cuenta. Y al juntar esas cosas que no ha tenido en cuenta, se obtiene una conclusión aterradora. Su espiritualidad le está diciendo que hay alguien que debería estar bajo la más alta sospecha. Y esa persona es la que lo sujetó, pero finalmente liberó su mano en el sueño. No lo sospecha subconscientemente y, por lo tanto, no puede identificarlo. Él es su compañero. Una vez tuvo control sobre su destino, o tal vez, incluso lo salvó antes. Joyce se echó hacia atrás de repente,
golpeándose contra el espaldar de la silla con un ruido sordo. Su frente lentamente se llenó de sudor, sus ojos se llenaron de confusión. Yo lo entiendo. De repente, Joyce se levantó ruidosamente, haciendo que su silla se tambalease y casi se cayese. Señor Tris. Utilizó toda la energía en él para pronunciar el nombre. Era un niño amable y tímido con una cara redonda. Él fue el héroe que salvó a los sobrevivientes. No interrumpió los pensamientos de Joyce. Se inclinó un poco hacia atrás y esperó. La expresión de Joyce cambió varias veces, retornando finalmente a la normalidad, una normal que tenía un poco de palidez. Reveló una triste sonrisa. Ahora entiendo. Gracias por interpretar mi sueño. Tal vez es hora de hacer un viaje a la estación de policía. Sacó su billetera de cuero y sacó un billete de un solí. No creo que el dinero pueda representar su valor por completo, y solo puedo darle el precio que pidió. Esto es para usted. Empujó el billete hacia Klein. No me hubiera importado si me hubieses dado 10 libras. Un solí, ¿seguro que eres como tu prometida? Mantuvo su misteriosa vibra como un charlatán y no dijo nada, sonriendo mientras presionaba el billete. Joyce respiró hondo, se puso el sombrero y se dio la vuelta para caminar hacia la puerta. Cuando estaba abriendo la puerta, de repente se volteó y dijo con sinceridad: «Gracias, maestro Moretti». «¿Maestro?». Se rió para sí. Vio cómo Joyce salió de la sala de adivinación y se dijo silenciosamente a sí mismo: «Lo que sucedió en el alfalfa parece extraordinario. Ojalá el capitán estuviese aquí. Sería capaz de entender todo lo que sucedió en los sueños de Joyce Meyer». Martes al amanecer. Beckland, Emperatriz Barrow. Audrey se despertó temprano, le hizo una seña a su Golden Retriever, Susie. Luego dijo con un tono serio: «Susie, tú también eres un villano de ahora. Somos del mismo tipo, y no, lo que quiero decir es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Protege la puerta más tarde y no dejes que nadie me moleste. Tengo que realizar un ritual». Susie miró a su ama y sacudió la cola con exasperación. Capítulo 64. Instigador. Después de dar instrucciones a su Golden Retriever, Susie caminó alrededor, aparentemente preocupada. Tampoco estaba segura si la magia ritualista resultaría en algo extraño. «Hagámoslo». Sus ojos se volvieron tranquilos mientras usaba su estado como espectador para ver el proceso. Pronto, llegó a un nuevo arreglo. Abrió la puerta de su habitación y le dijo a Susie: «Susie, siéntate aquí. Si Annie y el resto intentan entrar, inmediatamente ve al baño para informarme». Para evitar accidentes, su sirvienta personal tenía la llave para abrir la puerta. Susie la miró enigmáticamente y movió la cola 3 veces. «Muy bien. Te dejaré elegir lo que quieras para el almuerzo de hoy», apretó su puño suavemente. Después de exhortar a Susie, entró al baño. La bañera cuadrada era de 3 a 4 metros a cada lado. Había agua clara ondeando suavemente en ella, emitiendo vapor. Era todo un espectáculo. Arregló una mesa rectangular con muchas botellas colocadas en ella. Luego, volvió a salir y se trajo velas, artículos de sacrificio y una túnica blanca. Inmediatamente después de eso, cerró la puerta del baño. Con todo hecho, dejó escapar un suspiro de alivio y recogió una botella azul claro traslúcida al lado de las 4 velas. La botella cilíndrica brillaba soñolienta bajo la luz. En ella estaban los aceites que había destilado de una mezcla ayer. Como entusiasta del misticismo, a ella no le faltaba investigación sobre tales artículos. Tenía muchos tipos diferentes de extractos, esencia de flores, perfumes, aceites e incienso que hechos en casa. Como tal, ya había terminado los preparativos iniciales de acuerdo con las instrucciones de El Loco. Flores de luna, menta dorada, flores en sueño, dedos de citrón y rosa de roca. ¡Qué curiosa mezcla!, murmuró Audrey suavemente. Uno tiene que limpiar su cuerpo y calmar su mente antes de dedicarse a la magia ritualista. Esa es una forma de reverencia a lo divino, al objetivo. Mientras repasaba todo el proceso mentalmente,
Colocó el aceite esencial del ritual junto a su bañera. Se acercó y comenzó a quitarse lo que llevaba. Piezas de su ropa de seda cayeron en la cesta de la ropa una tras otra. Enroscó su cabello en un moño y probó la temperatura del agua con su mano. Luego, entró con cuidado en la bañera, permitiendo que su cuerpo se hundiera lentamente en el cálido abrazo del agua. Fiu, exhaló cómodamente, estando cálida por todas partes. Se sintió anormalmente relajada. ¿Ni siquiera quiero mover un solo dedo? Se levantó a la fuerza mientras agarraba la botella azul claro traslúcida a su lado y dejaba caer unas gotas en el agua. Una oleada de fragancia se dispersó, llenando el silencio con un olor refrescante. Respiró un par de veces y asintió con satisfacción. Nada mal. Huele muy bien. Qué relajante. Qué cómodo. No quiero moverme en absoluto. Todo lo que deseo es estar aquí en silencio. Silencio, en silencio, sí. Lencio. Después de perder sentido del tiempo, de repente escuchó ladridos. Abrió los ojos en shock, mirando a los costados aturdida. No tenía idea de cuando Susie abrió la puerta y entró. Estaba en cuclillas fuera de la bañera, mirándola con una mirada exasperada. Mientras se frotaba las esquinas de los ojos, sintió que el agua se había enfriado bastante. ¿Me dormí?, se preguntó inconscientemente. Susie la miró sin ladrar ni menear la cola. Ja ja ja, los efectos de esa botella de aceite en verdad son buenos. Sí, realmente buenos. Se rió secamente mientras explicaba con un tono alegre. Se puso de pie, sacó una toalla, mientras se envolvía y se limpiaba el cuerpo. Le dijo al Golden Retriever que estaba a su lado: Susie, sigue vigilando. No dejes que Annie y el resto entren. Solo cuando el Golden Retriever se fue, sacó secretamente su lengua. Tiró su toalla a un lado y usó una túnica blanca limpia. Después de cerrar la puerta del baño, recordó el ritual que había memorizado. Tomó 4 velas y las colocó en las 4 esquinas de la mesa. Una barra de pan blanco en la esquina superior izquierda, un plato de fideos feinapoter en la esquina superior derecha. Huele genial, pero hace un poco de frío. No lo hagas. No es hora de pensar en eso. Paella en la esquina inferior izquierda y pastel de desi en la parte inferior derecha. Colocó el altar de acuerdo con las descripciones de El Loco y sacudió la cabeza 2 veces durante el proceso. Después de que terminó con la preparación, dejó sus 4 velas encendidas. Tomó un cuchillo de plata y lo apuñaló en un montón de sal gruesa. Luego de recitar el sagrado conjuro en Hermes, levantó el cuchillo con hermosos diseños y lo colocó en una taza llena de agua clara. Tras enfocar su mente, sacó la hoja sagrada de plata, meditando su espiritualidad para escupirla y dispersarla en su hoja. Una energía invisible se liberó mientras sostenía el cuchillo y rodeaba el altar una vez. Cuando sintió que una pared de espiritualidad estaba completamente erigida a su alrededor, expulsó todas las impurezas y distracciones al exterior. Manteniendo su estado de espectador, evitó que su emoción y alegría afectasen el ritual. Bajó el cuchillo de plata, tomó la diminuta botella de cristal azul celeste y dejó caer una gota en cada vela. Creak. Una débil fragancia que emanaba, el corazón y el alma de Audrey parecían alcanzar la tranquilidad. Respiró hondo mientras bajaba la cabeza con reverencia y comenzaba a recitar el conjuro en Hermes. El loco que no pertenece a esta era. Tú eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris. Tú eres el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Ruego por tu ayuda. Ruego por tu gracia amorosa. Ruego para que me des un buen sueño. Flor de luna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor dale tus poderes a mi conjuro. Citrón, una hierba que pertenece al sol, dale tus poderes a mi conjuro. Justo después de que recitó el conjuro y esperaba reflexionar sobre el contenido de su súplica, sintió que había un revuelo dentro de la pared espiritual. Vio una estrella roja oscura girando en el dorso de su mano. Su corazón dio un salto, cerró los ojos apresuradamente y calmó su corazón para rogar sinceramente. Cuando todo terminó, inspeccionó sus alrededores maravillada, pero no encontró nada extraño. ¿Eso es todo?,
frunció ligeramente las cejas mientras susurraba. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. El loco que no pertenece a esta era. En la cabina del capitán del Vengador Azul, Alger Wilson en su túnica de tormenta de viento estaba recitando en silencio las 3 líneas de descripción que había escuchado por la tarde. Parecía estar intentando encontrar pistas sobre la identidad de la persona a través de esas líneas. Sacudió la cabeza y se levantó de una manera claramente irritable, pero, al final, no hizo nada. No estaba en paz dentro del Vengador Azul, un antiguo barco que era una reliquia de la dinastía Tudor. Aunque ya tenía el control, tenía el presentimiento de que todavía había muchos secretos ocultos, al igual que el emperador sangriento. Por lo tanto, planeaba usar el barco para probar los poderes de El Loco, pero no quería probar la magia ritualista desconocida en la embarcación. Reflexionó durante unos minutos antes de abandonar la cabina del capitán y salir a cubierta. Dijo a los pocos marineros: llegaremos pronto al archipiélago de Rorstead. Estaremos anclando allí por un día. Los marineros inmediatamente aplaudieron mientras gritaban a la vez: gracias, su gracia. Como el barco fantasma no necesitaba marineros, había muy pocos a bordo. No había necesidad de preocuparse por sus suministros, pudiendo disfrutar de alimentos frescos y agua limpia. Sin embargo, día tras día de viaje en el mar y las vistas casi interminables los agotaron tanto física como mentalmente. Se sentía como si siempre estuviesen reprimidos y tolerando algo hasta que perdiesen el control. En cuanto al archipiélago de Rorstead, era una famosa colonia en el mar de Sonia. Su negocio estaba en auge y tenían todo tipo de industrias. Simplemente no puedo esperar. Un miembro de la tripulación agarró sus muslos y soltó una carcajada significativa que todos los hombres entenderían. En el transporte público hacia la calle Sautelan, Klein, que estaba leyendo los periódicos sin prisa, se sobresaltó. Le pareció escuchar una voz etérea que lo llamaba. Murmullos sin forma resonaron en su mente mientras su frente palpitaba incontrolablemente. El contenido de la llamada que no se pudo escuchar se fue tan rápido como llegó. En apenas 10 segundos, se había ido. Se pellizcó la frente y resistió el dolor palpitante en lo profundo de su cerebro. ¿Son esos los murmullos de existencias desconocidas que mencionó el viejo Neil? ¿Un resultado de haber mejorado la percepción espiritual? Los pensamientos cruzaron su mente, pero de repente vio aparecer 4 puntos negros en el dorso de su mano derecha. Eran como diminutos lunares discretos. Los 4 puntos negros que surgieron del ritual para mejorar la suerte se hundieron, atenuaron y desaparecieron rápidamente. Miró sorprendido y tuvo una idea adicional de lo que acababa de suceder. Justicia o el colgado han intentado la magia ritualista que les di. ¿Mi línea de pensamiento estaba bien? Esas 3 descripciones apuntaron precisamente hacia mí a través del misterioso espacio sobre la niebla gris. Pero estoy lejos de ser lo suficientemente poderoso. No puedo escuchar el contenido de sus peticiones. Me pregunto si la información está almacenada por encima de la niebla gris. Sí, debería confirmarlo entrando esta noche. Se sintió un poco perturbado y agitado. Rápidamente levantó su periódico y escondió su rostro, evitando que alguien viese los cambios en su expresión. Pronto, llegó a la calle Sautelan y entró en la compañía de seguridad La Espina Negra. Antes de que pudiese saludar a Raxan, vio que el capitán Dun Smith salía. Sostenía un pedazo de papel con un retrato en él. Echa un vistazo a esta orden interna de arresto. Un villano muy cruel y vicioso ha entrado en Tingen. Vestido con su impermeable negro, el hombre sin sombrero, Dun, barrió su mirada y le pasó el trozo de papel. Lo recibió y lo primero que entró en su visión fue un boceto del retrato. El boceto era de un niño con cara redonda. Parecía amable, tenía una pequeña insinuación de timidez y era bastante joven, probablemente de unos 18 o 19 años. Tris, un villano sospechoso. La estimación inicial es que es un instigador de octava secuencia y no eliminamos la posibilidad de que la Orden Teosófica esté detrás. Es el culpable detrás de la masacre de la Alfalfa. Según el testimonio de un testigo, llegó a Tingen después de dejar en Mad Harbor. Se desconoce su paradero actual. Tris. Alfalfa.
¿Realmente es un crimen cometido por un villande? Recordó de repente la interpretación del sueño del día anterior y la descripción de Joyce Meyer. Inmediatamente dijo: «Capitán, conozco a uno de los testigos. Él podría muy bien ser un testigo importante». «Lo sé. Joyce Meyer. Mi ayuda fue solicitada por la maquinaria de Hive Mind anoche. Te vi en el sueño de Joyce». Muchos detalles han llevado a la confirmación de que la tragedia del alfalfa fue cosa de Tris. Los ojos grises de Dunn se veían impasibles mientras se reía. «Qué poco interesante. Capitán». Afortunadamente fue mi día de descanso ayer y no estaba actuando como vidente durante las horas de trabajo. Bromeó. Apenas escapó del horror de ser atrapado saltándose el trabajo por su superior directo. En lugar de eso, preguntó: ¿qué ruta de secuencia es el instigador? ¿Qué tipo de organización es la Orden Teosófica? ¿Estaba instigando a otros a matarse entre sí para eliminar los efectos secundarios de la poción o fue un requisito necesario para avanzar? Dunn pensó por unos segundos y dijo: casualmente, es hora de que conozcas la información relevante sobre Villandes y las organizaciones misteriosas. El viejo Neil no debe pedirte que sigas leyendo los documentos históricos todo el tiempo. Capitán, ¿no era la razón de reclutarme ser su experto en historia? No se atrevió a señalar el problema mientras asentía con seriedad. Muy bien. Capítulo 65. Información de Beyonders. Con un documento firmado por Dunn, Klein pasó por el túnel y fue a la armería. Dunn tiene razón. Es hora de que entiendas a los diferentes Villandes y las diversas organizaciones secretas. Vestido con una túnica clásica negra, Neil leyó la nota sin encontrarla sorprendente. En cambio, apoyó la decisión del capitán. Luego agregó de inmediato con una sonrisa: después de todo, irás al mercado clandestino conmigo mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? No ocultó su grata sorpresa mientras confirmaba. El viejo Neil asintió y dijo con un suspiro: soy una persona que no puede dormir cuando está endeudada. Siempre deseo resolverlo tan pronto como pueda. No parecías actuar así previamente. Lo dejaste hasta el último momento antes de usar magia ritualista para resolver el problema. Entonces, ¿no soy el único que sufre de dilación? Espera, ¿hay necesidad de eufemizar miedo de gastar el dinero para pagar un préstamo? No expuso al viejo Neil y en cambio instó: señor Neil, le estaré molestando para traer la información correspondiente de la puerta de Chanis. Había en su mayoría documentos arqueológicos e históricos en la armería. Documentos que involucraban a Villandes y organizaciones misteriosas eran pocos en número. Además, en su mayoría eran conocimientos básicos. El viejo Neil bebió lentamente un sorbo de su café molido a mano y saboreó sus labios. Luego salió de la armería con el documento firmado y sellado. Él vigiló mientras tanto en su lugar. Unos 10 minutos después, Neil regresó con una enorme pila de documentos. Solo se pueden leer aquí. No se deben sacar, advirtió mientras colocaba la información en el escritorio. Muy bien, asintió con firmeza. Extendió las manos y rápidamente hojeó las páginas e hizo una lectura general. Muy detallado. Como es de esperar de los documentos internos de los halcones nocturnos. Como se esperaba de una iglesia con 4000 años de historia o incluso más. Suspiró para sus adentros mientras miraba los documentos. Los documentos no solo presentaban a las diversas organizaciones secretas, sino que también enumeraban muchas de las rutas de las secuencias. Estaban muy completos. Algunos de ellos solo describían el nombre de la poción de la secuencia correspondiente, mientras que otros describían las habilidades de Villande de la secuencia. Algunos faltaban completamente y se dejaron en blanco. Mientras retenía su emoción, encontró la ruta de secuencia que conducía desde Vidente. Revolvió las páginas y pronto encontró una palabra familiar. Luego, su expresión de deleite se congeló rápidamente porque no había un nombre de poción correspondiente, séptima y octava secuencia, después de Vidente. Afortunadamente, las habilidades de las dos secuencias siguientes están presentes. Exhaló silenciosamente mientras calmaba su mente y leía la descripción con seriedad. Octava secuencia, nombre de la poción desconocida.
El villano correspondiente es bueno para luchar con artificios y muy astuto. ¿Bueno en luchar con artificios? ¿Ese es el próximo avance de vidente? ¿Por qué se siente extraño? No soy un cazador. ¿Voy a convertirme en un mago cuerpo a cuerpo? ¿Qué significa astuto? ¿Se mejora mi inteligencia, haciéndome bueno engañando al enemigo? Estaba sorprendido. Incluso sospechó que la información de los halcones nocturnos era incorrecta. Se adjuntaron estudios de casos correspondientes, pero no pudo encontrar una explicación razonable a pesar de haberlo leído varias veces. Bajó la mirada y la descripción de la séptima secuencia entró en sus ojos. Nombre de la poción desconocido. El villano correspondiente es bueno en muchos hechizos que pueden ser lanzados rápidamente. Fusiona la habilidad del cuerpo y los poderes sobrenaturales como uno. Esta sí. Así debería sonar el avance de un vidente. Dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Después de ver los estudios de caso de la séptima secuencia, dirigió su mirada a la descripción general de la ruta. Esta ruta de secuencia fue establecida por primera vez por la familia Zaratul del Imperio de Salomón. Durante los conflictos de la Cuarta Época, la familia no fue totalmente destruida. El nombre de la familia se escuchaba ocasionalmente en la historia de la Quinta Época. Se sospecha que está relacionado con la antigua organización, la Orden Secreta. ¿Zaratul? Al ver este nombre, sus ojos se contrajeron. Acababa de ver ese nombre en las páginas del diario del emperador Russell ayer por la tarde. Los pensamientos de Russell llegaron en forma de un recordatorio de la misteriosa figura conocida como Zaratul. Debido a ese misterioso Zaratul, ¿el emperador Russell lamentó no haber elegido vidente? Por lo tanto, fui influenciado indirectamente, convirtiéndome en un vidente. Hace actuar regresar al abrazo del vidente. Se siente como si todo estuviese predestinado. Frunció el ceño y sintió que las cosas eran algo diferentes. Solo por la cadena lógica, no sentía que hubiese algo malo en algún aspecto. Sin embargo, en el dominio del misticismo, el destino previo a menudo manifestaba cosas e involucraba nuevos problemas. Además, la transmigración es un asunto bastante desconcertante. Es simplemente confuso. Y el chico que he poseído intentó suicidarse debido a la pérdida del cuaderno de la Orden Secreta. Pensó durante bastante tiempo y tuvo muchas conjeturas, pero carecía de la información necesaria para probarlas. Uf. Después de leer repetidamente la información, finalmente suprimió sus ideas y leyó los otros registros. Primero encontró la secuencia Marinero y descubrió que de hecho pertenecía al Señor de las Tormentas. Para un viejo oponente al que no se han enfrentado durante más de 2 o 3 mil años, los registros internos de los halcones nocturnos eran bastante detallados. Octava secuencia, miembro de la furia. Nombre antiguo, guardián del huracán. El villano correspondiente puede liberar varios golpes que superen los umbrales ordinarios cuando se enfurece. Su fuerza y velocidad son enormemente mejoradas. Enfrentarse a ellos es como enfrentar una tormenta. Séptima secuencia, navegante. Nombre antiguo, sacerdote huracán. El villano correspondiente también es un erudito de la astronomía y la geografía. Tienen una comprensión intuitiva de los campos magnéticos, las corrientes oceánicas, la dirección del viento y las nubes. Un barco con un navegante nunca se perderá en el mar. Son aún más queridos por los océanos y obtienen mejoras en cada aspecto en el mar. Son amigos del agua. Pueden actuar libremente bajo el agua durante más de media hora. Pueden lanzar un número limitado de hechizos relacionados con el agua. Algunos son el resultado de sus propias capacidades y otros son un otorgamiento del Señor de las Tormentas. Por ejemplo, un navegante de séptima secuencia es muy poderoso. Asintió mientras pensaba. Sospechaba que el colgado era un guardián del huracán, si es que no un navegante. Pensando en sobre cómo había avanzado recientemente, era más probable que fuera el último. Eso también indicaba de una manera que el colgado era un miembro de los verdugos encargados o un pirata que había sido absorbido en secreto por la Iglesia del Señor de las Tormentas. Impresionante. Impresionante. Retrocedió unas cuantas páginas y encontró el avance de espectador. Descubrió que la descripción era idéntica a lo que había dicho colgado.
Novena secuencia. Espectador, es como un vidente. Carecían de medios de combate directos y solo podían observar un objetivo para obtener información, recabando los verdaderos pensamientos del objetivo. Al hacerlo, podrían proporcionar influencias sutiles y orientación para hacer que las situaciones se desarrollen de la manera que desean. Octava secuencia. Telépata. Ese era el avance de espectador. Su observación no solo se limitaba a los detalles superficiales, sino que también se profundizaba en el aura de uno, el cuerpo de éter u otros dominios misteriosos. La combinación de los dos permitía a un telépata entender con precisión los pensamientos de una persona como si pudiesen leer sus mentes. Frente a ellos, era difícil tener algún secreto. Séptima secuencia. Psiquiatra, también conocido como psicoanalista, tenía mejoras adicionales sobre los fundamentos de la octava secuencia. Podían comenzar a influir directamente en un objetivo. Por ejemplo, podrían tratar los problemas maníacos de un objetivo, o alternativamente, hacer que se vuelvan maníacos y perder su razón. Un villano que es muy difícil de notar. Después de leer la descripción, hizo un juicio razonado. Después de comprender la información relevante concerniente a los miembros de la asamblea, se volcó a la iglesia del dios de la maquinaria y el vapor. Eso se debía a que el emperador Russell había elegido su secuencia genio de allí. Novena secuencia. Genio. El villano correspondiente cree que el conocimiento es poder. Tienen una comprensión aproximada de lo sobrenatural, pero tienen más conocimiento sobre el agua regia, la nitroglicerina, los pernos y engranajes complicados. Parece que lo saben todo. No es de extrañar que el emperador Russell dijera que esa poción se adaptaba perfectamente a él, permitiéndole aprovechar su ventaja al máximo. Entendió por completo mientras bajaba los ojos. Después de varios estudios de caso, la octava secuencia correspondiente finalmente apareció en la visión de Klein. 8. Arqueólogo. Poseen una gran cantidad de conocimientos sobre historia y supervivencia al aire libre, así como conocimientos prohibidos sobre ruinas. ¿Tienen un cuerpo lo suficientemente fuerte y capacidad para enfrentar todo? Séptima secuencia. Valorador. Pueden entender intuitivamente los poderes y problemas de la mayoría de los objetos extraordinarios, y pueden usarlos mientras mantienen el peligro en su nivel más bajo. Como su autorización de seguridad era insuficiente, solo tenía acceso hasta séptima secuencia de las rutas. Lo dejó un poco frustrado, pero no había otra manera de evitarlo. Solo deseaba que Buckland enviase rápidamente el artefacto sellado 2-049 para determinar si Ray Beaver era un descendiente de la familia Antígenes. De esa manera, tendría la oportunidad de convertirse en un miembro oficial y obtener una autorización de seguridad más alta. Mientras se recogía, leyó el material seriamente de principio a fin. Sabía que las secuencias que le seguían a coleccionista de cadáveres eran sepulturero y medium espiritual. También sabía que no había información sobre la octava secuencia de la ruta de Inquisidor misterioso. No solo no había nombre para la poción, sino que incluso la descripción se había dejado en blanco. Había un nombre para la séptima secuencia de esa ruta, brujo. Suena impresionante. Pasó lentamente la página y vio a aprendiz y merodeador, por los cuales el emperador Russell tenía pensamientos persistentes. Sus registros solo llegaron hasta la octava secuencia y nada más. Novena secuencia. Aprendiz. Sus habilidades son bastante extrañas. Solo se puede confirmar que esa es la ruta de origen de un mago. Son raramente atrapados y muy difíciles de detener. A menudo son capaces de escapar y atravesar obstáculos cada vez. Octava secuencia. Maestro de trucos. Manejan todo tipo de hechizos extraños pero impotentes. Novena secuencia. Merodeador. Es difícil separar a esos villanes de bandidos o ladrones ordinarios. Quizás los medios disponibles para ellos son más impresionantes, pero su objetivo de robar riquezas no es para el disfrute o la supervivencia. Es más como responder a una llamada. Octava secuencia. Estafador. También hemos descubierto rastros de villanes en investigaciones de fraude. Ellos ganan gozo de estafar. ¿Disfruta de la estafa? Eso es actuar en una forma diferente, ¿no es así? Si tuviera la opción, podría haber elegido aprendiz. Se dijo en silencio.
De repente, descubrió la poción correspondiente de la secuencia del culpable de la tragedia de la alfalfa, Tris, instigador. Capítulo 66. Secta de Monisas. Octava secuencia, instigador. Son hábiles explotando los deseos malignos en lo profundo del corazón de las personas, causando contradicciones e incitando conflictos, por tanto resultan en masacres sangrientas. La descripción no es suficientemente detallada. Por lo que aparenta, los halcones nocturnos no entienden las capacidades de esa poción lo suficiente. Pero concuerda con las características de la tragedia de la alfalfa. Subió su mirada y leyó la novena secuencia correspondiente para instigador. Novena secuencia, asesino. Pueden transformar sus cuerpos en un corto periodo de tiempo y volverse tan ligeros como una pluma. También pueden utilizar una visión igual a la de un águila. Cada asesino es adepto a ocultarse en las sombras. Tienen pasos ágiles y tienen la habilidad de liberar toda su fuerza en un golpe. Después de leer la descripción, quedó totalmente confundido. Asesino. ¿El avance de asesino es instigador? Ese avance es tan raro como un vidente que avanza a una clase que es buena luchando con artificios. Algunas rutas de secuencia avanzan de una forma muy ordinaria, como espectador. Aún así, ¿por qué hay rutas de secuencia que parecen quebrantar la intuición y la lógica? Bueno, eso puede no ser del todo cierto. Quizás solo es que no he descubierto alguno de los puntos en común ocultos. Por ejemplo, asesinos e instigadores pueden llevar la catástrofe a otros. Pero no puedo entender el avance de un vidente. Hey, ¿podría ser del linaje de Gandalf? Tras añadir algo de magia de soporte, ¿los demás atributos son puestos en fuerza y técnicas? Mientras se burlaba de una manera absurda, sacudió su cabeza en silencio. Saltó hacia la sección acerca de organizaciones secretas, la orden teosófica que envolvía a los instigadores. Orden Teosófica. Una organización que apareció en la quinta época, la cual es la era temprana de la época actual. Creen que la mente es fundamental para una persona, mientras que la carne es una jaula que restringe a la mente. La razón del por qué los seres humanos hacen el mal es resultado de la influencia del cuerpo. Uno tiene que usar su espiritualidad para obtener conocimiento, permitiéndole a la mente separarse gradualmente del cuerpo. Luego, a través de las pruebas de las estrellas, se separarán eventualmente del mundo material, regresando a su ser más puro y verdadero, obteniendo redención eterna. Por lo tanto, muchos miembros extremistas de la Orden Teosófica harán de la destrucción de los cuerpos de otros su objetivo, lo que ha llevado a muchas masacres sangrientas. Es obvio que poseen dos rutas de secuencias. La primera es la más común entre sus miembros, aprendiz y maestro de trucos. La otra secuencia que comprende a asesinos e instigadores aparece con rareza. No hay evidencia actual que indique que la Orden Teosófica posea pociones de séptima secuencia o superiores. Se desconoce cómo la Orden Teosófica se estableció a sí misma. Sus posibles orígenes solo pueden ser analizados utilizando las dos rutas de secuencias. Primeramente, las secuencias de aprendiz y maestro de trucos con facilidad recuerdan a las personas la familia Abraham de la dinastía Tudor en la cuarta época. La familia Tamara, vinculada a la familia Abraham a través del matrimonio por largos periodos de tiempo, tampoco puede ser descartada. Segundo, las pociones de asesino e instigador apuntan hacia la secta de Monisas. Las familias Abraham, Tamara y Zaratul. El emperador oscuro del imperio de Salomón, el emperador sangriento de la dinastía Tudor, el imperio Trunzoest y las familias Jacob y Amón que había mencionado el colgado. De verdad hay muchos misterios enterrados en la historia de la cuarta época. También puede haber bastantes hechos. Estaba sorprendido por lo que había leído. Tenía una profunda apreciación de cómo la historia de la cuarta época estaba cubierta por humo. La silueta que pudo ver a través del humo lo dejó temblando involuntariamente. Era como si pudiese imaginarse una era próspera de villanes, una época con sangre y extrañeza en una danza de concierto, de horror y distorsión en una sinfonía. Tomó un respiro silencioso y hojeó el libro, pero no descubrió ninguna descripción correspondiente a la secta de Monisas. Alzó la vista y vio al viejo Neil luchando con un filtro de papel para su café molido a mano. Preguntó con sinceridad: «Señor Neil,
¿Qué organización es la secta de Monisas? No puedo encontrar introducción alguna de ellos en los documentos. El viejo Neil no tenía prisa por responder. Después de luchar con su café, carcajeó y dijo: tu permiso de seguridad no es lo suficientemente alto. Incluso con el permiso de Dunn, no podrás leer la información relevante. He escuchado que las demonisas hacen de su misión esparcir catástrofes. Esparcir catástrofes. Eso sí concuerda con el punto en común de asesino e instigador. Pero el futuro de ese señor Tris luce sombrío. Las pociones subsecuentes parecen ser más apropiadas para mujeres. Asintió con brevedad antes de continuar leyendo la información. Tras terminar la lectura, se dio cuenta que las organizaciones secretas eran más de las que había imaginado. Pero pensándolo bien, le pareció muy ordinario. Después de todo, ese mundo tenía muchos años de historias subyacentes. Hubo una vez una era en la que los poderes de Villandes estaban extremadamente activos. De acuerdo a la información, se categorizaba a las organizaciones secretas en tres basadas en la era. Primero eran las organizaciones antiguas fundadas en la Cuarta Época. Incluían, pero no estaban limitadas a, la Orden Ascética de Moisés, Orden Secreta, y la secta santificadora de sangre, quienes eran seguidores del diablo. Sin embargo, la información solo mencionó una vez a la secta de Monisa. Segundo eran las organizaciones en los inicios de la Quinta Época, la época actual. Por ejemplo, la Orden Teosófica o los Adoradores de la Muerte Episcopado Luminoso. También estaba la Escuela del Pensamiento de la Vida, que emplea una herencia de maestro-discípulo, y la Escuela del Pensamiento de la Rosa, conocida entre los Villandes por sus sacrificios sangrientos. La tercera categoría eran organizaciones que aparecieron en la reciente década. Incluían la Orden Aurora, la Orden Cruz de Hierro y Sangre, el Amanecer del Elemento y los Alquimistas de la Psicología, de los cuales había sabido mucho antes. Aparte de ellos, había otras organizaciones que no hacían nada relevante. Benson y Melissa jamás deben de haberse imaginado que el mundo es tan peligroso. No solo está limitado a guerras. Sacudió su cabeza con una sonrisa burlona. Apiló cuidadosamente los documentos clasificados antes de empujarlos hacia el viejo Neil. Mientras tanto, agregaba en su corazón: por favor, no dejes que mi club del tarot esté en la lista. El viejo Neil nunca sospecharía que el líder de una organización secreta estaba sentado frente a él. Se rió entre dientes, tomó los documentos y se dirigió a la puerta de Chanis. Klein se sentó allí y se preguntó si debería adivinar la ubicación del instigador Tris. Pero abandonó la idea tras menos de 20 segundos. Después de todo, solo tenía una vaga idea de la apariencia de Tris y no sabía si el nombre era genuino. Si pudiese averiguar su ubicación con eso, no sería un vidente sino un profeta. Para cuando el viejo Neil regresó, ya había reajustado sus pensamientos y continuó su revisión de estudios del misticismo para manejar incluso más formas de magia ritualista. Pasó el día estudiando y revisando. No participó en el operativo necesario para capturar al instigador Tris. Escuchó que la entrega del artefacto sellado 2-049 de Buckland había sido retrasada, debido a alguna razón. El tiempo de llegada actual aún estaba por verse. Como había ganado casi 2 solís debido a las adivinaciones de ayer, gastó 10 peniques para comprar un barril de 2 litros de cerveza en Matt para Benson en el camino a casa. También compró algunas tortas de limón recién horneadas para Melissa. Klein, sé que te preocupas profundamente por nosotros, pero no hay necesidad. No hay necesidad de seguir gastando dinero en tales cosas, dijo Benson después de ver el pequeño barril de cerveza y deliberar sus palabras. Melissa se paró a su lado y asintió. ¿Así es como nuestros hábitos de consumo difieren? Suspiró, tal hecho le causaba gracia. Benson, Melissa, no se preocupen. Esto fue comprado con mi reembolso adicional. Sí, gano de 2 a 4 soli adicionales cada semana. No puedo decirles que son ganancias que obtuve habiendo adivinaciones para otros, no. Agregó internamente. Ese trabajo tuyo es mucho mejor de lo que imaginaba. Benson estaba sorprendido, por lo que hizo un comentario objetivo. Así es. Incluso aprendí a adivinar con ese trabajo. Se divertía en silencio antes de ir a la cocina.
Bajo los esfuerzos en conjunto del trío de hermanos, una suntuosa cena estaba lista para ser degustada. Después de comer su parte, Klein, Benson y Melissa se recostaron en la sala de estar. Les tomó bastante tiempo antes de levantarse a limpiar, hablar y estudiar. Cuando Benson y Melissa se duerman, me iré a la neblina gris para ver los efectos del ritual. Mientras revisaba sus libros de historia, dirigió una mirada a sus hermanos. Municipio Este. Calle Baja, Cruz de Hierro. Un apartamento de 3 habitaciones estaba inmerso en la oscuridad. No había faros o cualquier otra luz adicional. De pronto, una figura saltó de una ventana del 3er piso. Aterrizó con suavidad en el suelo como si fuese una pluma, sin causar revuelo. Su cuerpo se encorvó y, de repente, se desvaneció como si se hubiese unido a las sombras. Todo lo que podía ser visto era la silueta de su cuerpo. Como viajaba con rapidez, la figura llegó al puerto rápidamente. Se dirigió hacia un rincón desprovisto de todo menos una pila de objetos. Observó detenidamente por un momento, circundó el área 2 veces antes de dejar las sombras y entrar al rincón. Podía verse su rostro redondo y amigable. Era el instigador Tris, quien había causado por sí mismo la tragedia de la alfalfa. ¿Cómo se siente? Una misteriosa figura que vestía una túnica negra con capucha caminó desde las sombras. La voz ronca obviamente pertenecía a una mujer. Tris reveló una sonrisa amigable y satisfecha. Se siente genial. Era una escena que soñaba y anhelaba. Pienso que he completado la misión apropiadamente y he tomado las preparaciones necesarias para el avance. La mujer de túnica negra asintió de forma indiscernible y dijo, muy bien. De acuerdo a la promesa, te entregaré la fórmula de 7ª secuencia y los 3 ingredientes principales. Tendrás que reunir el resto por tu cuenta. No hay problema, contestó Tris, luciendo preparado. La misteriosa mujer levantó su mano y le entregó un objeto que recordaba a un libro. El libro tenía una cubierta exterior antigua de bronce con una extraña cerradura a un lado con forma de estrella. Tris sabía que dentro del libro estaba la fórmula y los ingredientes. Al instante se emocionó. Hizo un esfuerzo por calmarse mientras miraba con curiosidad el nombre en la cubierta de bronce. «Bruja», exclamó Tris. Encontró increíble que la palabra escrita en hermés antiguo era bruja. ¿Bruja? ¿Avanzaré para convertirme en una bruja? ¡Qué burla! La misteriosa mujer se cubrió la boca y dejó ir una risita. Se tomó un tiempo antes de contestar. ¿No tuviste curiosidad siempre? ¿No eras curioso sobre por qué nuestros altos mandos son todas mujeres? Esa es la respuesta. Capítulo 67. Respuesta. La luna carmesí en lo alto del cielo colgaba silenciosamente en la oscuridad. Iluminaba la ciudad de Tingen, la ciudad de las universidades, mientras caía gradualmente en el silencio. Klein permanecía de pie frente a su escritorio y miraba a través de su ventana para ver la calle Daffodil vacía. Escuchaba el sonido de carruajes galopando con rapidez muy lejos, no causaban nada de estruendo. Tomó su reloj de bolsillo de plata con enredaderas y lo abrió de golpe. Echó un vistazo y cerró las cortinas, haciendo que las luces amarillentas de la lámpara de gas se reflejasen de vuelta en el dormitorio. Se dio la vuelta a una velocidad adecuada, cerró su habitación y cerró la válvula de gas. De inmediato la habitación fue envuelta por la oscuridad. Solo un trazo de luz lunar roja penetraba las cortinas. Propicio para una atmósfera perfecta para muchas historias folclóricas nocturnas. Sacó el cuchillo de plata que había solicitado. Imaginó la luz esférica y entró en estado medio de meditación. Enfocó su mente de acuerdo a su práctica previa, permitiendo que su espiritualidad se esparciese desde la hoja. Luego, permitió que se fusionase milagrosamente con sus alrededores, sellando la habitación. Lo estaba haciendo para prevenir cualquier alboroto anormal que pudiese despertar a Benson y a Melissa. Seguido de eso, bajó el cuchillo y caminó 4 pasos en dirección opuesta al reloj. Cada paso estaba acompañado por el conjuro de la tierra. Los incambiables gritos y murmullos lo inundaron. Con la misma manía y dolor, hizo su mayor esfuerzo para controlarse y soportó la más cruel y peligrosa etapa en su estado de meditación media. La niebla gris era interminable.
Las estrellas rojo oscuro estaban a distintas distancias de él. El enorme palacio se mantenía erigido como un gigante muerto. Nada parecía haber cambiado. El silencio y la antigüedad que se había acumulado por miles de años lo abrumaron. No, hay un cambio, murmuró para sí mismo. Su mirada se fijó en una estrella rojo oscuro cerca de él. Era la estrella que simbolizaba a justicia. El rojo profundo de la estrella comenzó a palpitar. Lo hacía con una amplitud considerable, pero sin detenerse. Con cuidado esparció su espiritualidad hacia el rojo profundo. En el momento que los dos hicieron contacto, sintió un zumbido en su cabeza. Vio una escena borrosa y distorsionada y escuchó la ilusoria pero acumulada voz de plegarias. El loco que no pertenece a esta era. Tú eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris. Tú eres el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Ruego por tu ayuda. Ruego por tu gracia amorosa. Ruego para que me des un buen sueño. Ruego para que me des un buen sueño. Ruego para que me des un buen sueño. La voz femenina resonó constantemente de forma intermitente. Su psique se tornó más irritable y caótica. Y fue similar a escuchar a alguien en el piso de arriba roncando en el suelo justo después de haberse quedado dormido. Contuvo sus emociones y usó meditación para calmar las ansias. Discernió cuidadosamente la borrosa escena que apareció ante él. Era una chica vestida con una túnica blanca. Tenía una hermosa cabellera dorada. Estaba de pie frente a 4 llamas parpadeantes. Su cabeza era baja mientras seguía conjurando. De la distorsionada imagen, apenas pudo reconocer que era la señorita Justicia. En ese punto, confirmó que el conjuro del ritual que había creado podía señalarlo directamente a él sobre la niebla gris. Le dio un gran sentido de logro, ir de nada a tener algo. No me halagaré por ser asombroso. Su humor mejoró. Sintió que la voz que zumbaba en sus oídos como una mosca ahora era aceptable. Con un pensamiento, intentó crear una respuesta en su mente, transfiriéndola a través de la intrigante conexión con la estrella roja oscura. Estoy al tanto. Una capa gris emanó frente a ella. Una distorsionada silueta estaba de pie en lo profundo. Sus ojos de Bian estaban envueltos por un rojo profundo y una voz retumbó repetidamente en el vasto y vacío mundo. Estoy al tanto. Estoy al tanto. Estoy al tanto. Audrey Hall se despertó de golpe. Se sentó cubierta con su sábana mientras su mente estaba totalmente ocupada con las escenas que vio en su sueño. Sabía muy bien que había soñado con el loco, la misteriosa existencia sobre la niebla gris. ¿Es esa una respuesta a mis ruegos de la mañana? Audrey, que entró con rapidez en su estado de espectador, se calmó y analizó. A pesar de que no comprendía por qué el loco no contestó en el momento y solo lo hizo por la noche, aún estaba conmocionada debido al hecho de que la magia ritualista fuese efectiva con unas pocas líneas de conjuro. En el pasado, había orado a la diosa de la noche eterna, pero nunca había recibido ninguna respuesta. Incluso si Sir Loco no es un dios, probablemente no esté lejos de serlo. Inhaló antes de exhalar con lentitud. Ya que era una poderosa existencia, ella no tenía los medios para resistirse. Pronto dejó a un lado sus preocupaciones. Comenzó a considerar qué hacer. Primero, tengo que digerir por completo la poción espectador. Mi actuación aún está muy bien. Segundo, tengo que buscar a los alquimistas de la psicología. Tercero, debería tratar de obtener la fórmula de la poción telépata de Sir Loco o pistas de los alquimistas de la psicología en algún otro lugar. Sin embargo, cada existencia divina debería tener una ruta de secuencia completa que les pertenece. Podrían no conocer las fórmulas de otras rutas de secuencias. Una nueva organización de villanes como los alquimistas de la psicología podrían no ser capaces de ganar la atención de Sir Loco. Con la conexión rota, Klein se sentó en el asiento de honor de buen humor. Estaba completamente cubierto de niebla gris. Se recostó y apretó su puño para cubrir su boca. Recordó y analizó el proceso. En ese momento, era el único ser viviente en el mundo de niebla. Aparte de eso, había silencio absoluto. Parece que solo puedo pasar información y soy incapaz de usar los poderes aquí. Por lo que veo,
mi idea de manipulación no funcionará. Continuó rozando su boca mientras llegaba a una conclusión. Originalmente había planeado intentar vincular su cuerpo al mundo de la niebla gris de la misma manera si el conjuro era efectivo. Por tanto, podría controlar todos los poderes del misterioso espacio. Si eso ocurría, podía rogarse a sí mismo, y a través de una manera tan manipuladora, podría medir los límites, misterios y el peligro, permitiéndole usar a totalidad todo el mundo de la niebla gris. Por ejemplo, podría conducir un ritual y rogar a él mismo por hechizos. Seguido de eso, podría venir al mundo sobre la niebla gris, contestar su propia petición y otorgarlas. Tal parece que estaba siendo demasiado idealista. Mi entendimiento y control del mundo de neblina gris no ha alcanzado ese nivel. Sacudió su cabeza de una forma autocrítica mientras planeaba irse. En ese instante, vio la estrella roja que representaba a El Colgado comenzar a palpitar. Escuchó una voz etérea y sin forma que se esparcía. Confidencialmente me topé con el ritual de El Colgado, asintió pensante. Sentado en el asiento de honor de la larga mesa de bronce, extendió su mano para tocar la estrella. Su espiritualidad se extendió y tocó el pulsante color rojo profundo. Escuchó los repetidos y pesados ruegos de El Colgado junto con una escena borrosa. El Colgado estaba envuelto en una túnica totalmente negra en la escena. Se mantenía de pie frente a 4 llamas de fuego. La espiritualidad circundante había formado una pared, aislándolo de cualquier influencia externa. No contestó de inmediato. Todo lo que hizo fue ver y escuchar en silencio. Eres el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Ruego por tu ayuda. Después que El Colgado terminó su oración, esperó por un tiempo. Viendo que no había respuesta, comenzó a desmantelar la pared espiritual, extinguiendo las velas y limpiando el altar. Finalmente, movió su mano extendida y una luz acuosa se extendió, haciendo que la mesa del altar luciese completamente nueva. Hechizo basado en agua. El otorgamiento de la tormenta. El Colgado ciertamente es al menos un navegante. Asintió levemente. Antes de que la escena se desvaneciese, contestó con el método que imaginó, transmitiéndolo a través de la estrella. Alger Wilson estaba ubicado en el archipiélago de Rorstead de la Ciudad de la Generosidad. No había ido con los marineros al famoso Cabaret Rojo. En cambio, se quedó dentro del hotel y selló puertas y ventanas para probar el ritual que el loco había descrito. Después de familiarizarse con la oración, esperó pacientemente por un momento, pero no recibió respuesta. Parece que esta prueba no tuvo mucho éxito. Sir Loco necesita cambiar métodos. Estaba tanto jubiloso como un poco decepcionado. Después de que todo estaba listo, planeó bajar las escaleras para comprar una botella de Lansky Proof, un alcohol que podía ayudar a un miembro de la Furia a liberar sus poderes. Los verdugos encargados del Señor de las Tormentas eran muy aficionados de ese tipo de bebida. Abrió la puerta y estaba por caminar hacia afuera cuando su visión se distorsionó. Vio niebla gris inundar el corredor y una silueta humana borrosa sentada en un trono alto en lo profundo de la niebla. Estoy al tanto. La familiar y profunda voz reverberó alrededor de sus oídos, causando que se congelase donde estaba mientras su cabeza comenzaba a doler un poco. Sus ojos de pronto se tornaron oscuros. Miró al alrededor pero se percató que nada había cambiado. Aún estaba el mismo suelo chirriante, los mismos candelabros de pared envejecidos y el mismo pasillo inmundo. ¿Estoy al tanto? La voz aún resonaba en sus oídos. Su expresión se hundió y golpeó su pecho ligeramente con su puño, pero no dijo ninguna palabra de respeto al Señor de las Tormentas. Tras un largo silencio, su expresión se restauró a la normalidad, pero su mirada parecía más profunda. Clay no pasó mucho tiempo en la niebla gris. Cuando todas las voces remanentes regresaron a lo normal, se envolvió a sí mismo en su espiritualidad y descendió de la niebla gris, descendió al mundo material. Las luces delante de él pasaron rápido, como las escenas que las películas mostraban a velocidades 10 veces más rápido de lo normal. Después de sentir que se desmayaba, vio las cortinas que dejaban pasar luz carmesí junto con la figura borrosa del escritorio y la estantería. Tomó el cuchillo de plata de nuevo y removió la pared de espiritualidad en la habitación. Luego, una repentina ventisca de aire
Abrió la puerta y luego caminó a través del corredor. Estuvo completamente aliviado cuando vio que no había movimiento de las habitaciones de Melissa o Benson. Este ritual para mejorar la suerte es realmente indispensable para viajes. Es secreto y misterioso. Murmuró silencioso y cerró la puerta de nuevo, caminando hacia su cama. Su misión mañana era ir al mercado clandestino por objetos para Villandes con el viejo Neil. Capítulo 68. Monstruo. Al atardecer, la puesta del sol emitía largas sombras de los carruajes y caballos. Habiendo informado a Benson y Melissa que tendría una cena en la compañía, Klein se dirigió al puerto con el viejo Neil en un carruaje público. Estaba vestido con un traje formal barato, temiendo que se desatase un conflicto en tal localidad complicada. Si dañaba su smoking del cual cuidaba con esmero, probablemente lloraría hasta sangrar. Cuando la luz solar se tornó feroz, el carruaje se detuvo. Neil, en su usual túnica clásica negra y sombrero de fieltro negro con borde redondo, ignoró las miradas de otros y caminó en diagonal hacia el bar Dragón Maligno enfrente de ellos. Aunque el bar estaba algo lejos y las puertas estaban bien cerradas, Klein escuchó oleada tras oleada de estrafalarios gritos. Parecían estar animando a un héroe. Cuando se acercó, de pronto sintió algo. Volteó su cabeza hacia el almacén opuesto al bar. Vio a un hombre robusto vestido con un uniforme de pie oculto en un rincón de la azotea. El hombre cargaba una gigante caja mecánica gris clara y sostenía un rifle en su mano. La caja mecánica obviamente estaba conectada al rifle del mismo color a través de una tubería. Un rifle a vapor, murmuró impactado. Vio al viejo Neil y dijo, ¿este bar puede obtener tales armas? Ese era un artículo controlado por los militares. Aunque usaba flogistón extraído, el tamaño y peso del morral de vapor seguía siendo impresionante, algo que solo un verdadero guerrero de sangre y hierro podía soportar. El rifle tenía un mosquete de alta velocidad y un poder de destrucción impactante. Junto a una mira adecuada, era casi equivalente a un rifle francotirador inferior. El viejo Neil entrecerró sus ojos mientras también miraba alrededor con un rostro de confusión. ¿Ocurrió algo aquí? ¿Ocurrió algo? Revisó sus alrededores y descubrió unos cuantos hombres más sosteniendo rifles mientras buscaban algo. ¿Qué sucedió? Neil se aproximó al bar y le preguntó al robusto hombre custodiando la puerta.